es un incidente de trabajo? Un incidente de trabajo es un suceso que ocurre en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente y en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Un ejemplo de ello es cuando un colaborador sufre un golpe con un cajón de un archivador en mal estado. No le causa lesión, pero esto podría haber ocasionado un accidente de trabajo. Un incidente permite identificar y controlar las causas que lo generaron antes de que ocurra un accidente. Muy bien, ahora revisemos qué es un accidente de trabajo y cuáles son sus características. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el colaborador una lesión orgánica y una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. Además, se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, aún fuera del lugar y horas de trabajo. En cuanto a sus características, tenemos varias. Una de ellas es, por ejemplo, un accidente de trabajo como suceso repentino. Esto quiere decir que el accidente no es el resultado de algo planeado, sino que ocurre de un momento a otro. Por ejemplo, una caída de un colaborador por el piso resbaloso sin consecuencias graves en su lugar de trabajo. También existen accidentes de trabajo con causa, es decir, aquel que sucede cuando se está realizando una actividad que no hace parte de las tareas propias del oficio, pero se está cumpliendo órdenes del empleador. Por ejemplo, si el jefe inmediato de una secretaria le pide que reemplace una bombilla de la oficina y durante esta operación le sucede un accidente. Otra de las características es el accidente de trabajo con ocasión. Esto quiere decir que el accidente ocurre cuando el colaborador está haciendo algo que sí se relaciona directamente con las tareas y actividades propias de su oficio. Por ejemplo, la quemadura que sufre un soldador mientras está en el taller de la empresa. Tenemos también que pueden presentarse accidentes de trabajo con lesión orgánica. Quiere decir que como resultado se afecta a algún órgano o alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, una amputación sufrida mientras se realizan trabajos con sierra eléctrica. Finalmente, existen otras dos características. Pueden presentarse accidentes de trabajo con perturbación funcional o psiquiátrica. Esto quiere decir que como resultado del accidente alguna parte funcional, psiquiátrica o actividad del cuerpo ya no funciona bien. Por ejemplo, un golpe en un ojo afecta tanto el órgano, es decir, el ojo, como su función, es decir, ver. Y finalmente, el accidente de trabajo con invalidez. Una persona se considera inválida cuando no es capaz de valerse por sí misma para las actividades de la vida cotidiana como comer, vestirse, bañarse y demás. Veamos entonces, ¿qué se considera un accidente grave? Es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier parte del cuerpo, fractura de huesos largos, trauma cráneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. ¿Y qué no constituye un accidente de trabajo? Aquel sufrido por el colaborador fuera de la empresa, durante los permisos remunerados o no remunerados, o sufridos durante el desplazamiento desde la casa al trabajo. También los accidentes que ocurren en una actividad recreativa, deportiva o cultural organizada por compañeros de trabajo y no por el empleador. Los que son provocados intencionalmente o de manera dolosa por el colaborador y los que se producen en estado de alicoramiento. Y para terminar, revisemos ¿qué es una enfermedad laboral? Es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el colaborador se ha visto obligado a trabajar. Ahora te invito para que sigas con el estudio de esta unidad y realices el ejercicio que encontrarás a continuación.